Estaba buscando un nombre para la siguiente reflexión y nace esto. Nadie entiende el dolor ajeno, sino solo el que lo sufre. Y yo creo que es así, ¿eh? Nadie entiende el dolor de otra persona mejor que el que lo está sufriendo. Ahora me aferro a las palabras que dijo el Señor. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Esta expresión de Cristo, esta expresión del Señor, ¿sabe qué me da a entender? La compasión que el Señor tuvo por el sufrimiento de las personas. ¿Cómo sufrió el Señor? ¿Cómo sufría Cristo frente al dolor de la gente, frente a la aflicción de la gente, frente a la amargura de las personas? Por ejemplo, esa mujer que durante 12 años sufría del flujo de sangre y que después de haberlo gastado todo y siendo vista de tantos médicos y todo, escuchó hablar del Señor y salió en búsqueda de Cristo. Dice que ella tocó el borde del manto del Señor porque su fe era tan grande, dijo, si solo tocar el borde de su vestidura yo seré sana. Y cuando el Señor sintió que alguien le había tocado el borde de su vestidura, no fue por el tirón, sino que él dijo, porque virtud salió de mí. La mujer, yo me imagino que atemorizada y temblando lo miró y le dijo, Señor, yo fui quien te tocó. Y el Señor, mirándola con compasión, le dice, tu fe te ha salvado. Y en el instante ella fue salva de aquel azote y sana de aquella enfermedad. O sea, la compasión del Señor era tan grande por el dolor de las personas. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia dice que al Señor le fue necesario pasar por Samaria? ¿Acaso no había otro lugar donde beber, donde tomar agua? Tenía que pasar justamente por Samaria, donde realmente los judíos tenían un conflicto bien importante con los samaritanos. Pero la compasión de Cristo por el que estaba en pecado, la compasión de Cristo por el que estaba sufriendo en la esclavitud del pecado era tan grande que pasó por Samaria. Y justamente la mujer que estaba junto al pozo en Samaria era una mujer que vivía de adulterio. Y cuando el Señor le declaró todo aquello y declaró libertad en ella, ¿qué hizo la mujer? Salió proclamando que había encontrado a Cristo. O sea, la compasión del Señor siempre fue tan grande por las personas. ¿Se acuerda usted de los 10 leprosos que vinieron a Jesús? 10 leprosos que vinieron a Jesús. En aquellos tiempos los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad porque eran declarados inmundos. Y más encima tenían que llevar una especie de campanilla que sonaba al paso de los leprosos para que supieran que venía un leproso. ¿Pero qué hizo el Señor con ellos? ¿Los miró de lejos? ¿Les gritó que fueran sanos? No, dice la Biblia que se acercó y los tocó. Era tanta la compasión del Señor que fue y los tocó a los leprosos. ¿Se acuerda usted el paralítico que estaba al lado del estanque de Betesda? 38 años ahí al lado del estanque, esperando que alguien lo metiera. Cuando las aguas eran revueltas por el ángel, no tenía quien lo hiciera porque cada cual buscaba su propio beneficio. Sin embargo, llegó el Señor y sin necesidad de meterlo en el estanque, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero sabe, yo cuando mayormente veo la compasión del Señor es cuando Él va saliendo de Jericó. Y cuando Él va saliendo de Jericó hay un ciego ahí, un ciego llamado Bartimeo. Y atención a esto, ¿eh? Bartimeo no nació ciego, Bartimeo quedó ciego. Un accidente, no sé, pero Bartimeo alguna vez vio, pero ahora él quedó ciego. Y usted lo va a entender por la expresión del mismo. Ahora Jesús va pasando con una tremenda multitud que lo sigue, y Bartimeo comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que le acompañaban lo hicieron callar, dijeron, cállate, baja tu voz. Y la gente que iba con el Señor trataban de apurarlo para que no escuchara al ciego. ¿Pero qué hizo el Señor? El Señor dijo, paren todos, deténganse todos. Alguien me está llamando, alguien está necesitando de mí. Eso significa compasión, eso significa amor. ¿Qué hizo? Se detuvo él, detuvo a toda la multitud. ¿Y sabe lo que hizo? Mandó buscar al ciego, tráiganlo al ciego.
¿No sabía Jesús que era ciego? Sí, él sabía que era ciego. Pero aún así, el Señor, sabiendo la necesidad o el problema que tenemos, Él no pasa por sobre nuestras voluntades. Él pregunta, ¿qué quieres que te haga? Cuando trajeron a Bartimeo y lo pusieron frente a Jesús, esa fue la pregunta del Señor. ¿Qué quieres que te haga? Y ahí Bartimeo le dice, que recobre la vista. ¿Podría haber recobrado algo que nunca tuvo? Por eso le digo, él no nació ciego. Dice que recobre la vista. Y dice que el Señor en el instante le devolvió la vista. Qué tremendo es todo esto, ¿ah? Qué tremendo es todo esto. Por eso digo, nadie entiende el dolor de otra persona, sino solo el que la sufre. Pero sí hay alguien que nos entiende. Sí hay alguien que se compadece por nosotros. Sí hay alguien que sufre por nosotros. Cuando tenemos, por ejemplo, un problema físico, cuando tenemos un problema económico, cuando tenemos un problema familiar, cuando tenemos un quiebre en algún área de nuestra vida, cuando estamos desesperados, cuando estamos propensos a una situación de riesgo frente a una catástrofe natural, por ejemplo. Él se compadece de nosotros. Dios se compadece del ser humano. ¿Y sabe lo que hace? Va en busca de Él. Va en auxilio de Él. El Señor va en auxilio del que está sufriendo. Sus hermanos, los judíos, estaban sufriendo en Jerusalén cuando estaban siendo oprimidos por los romanos. Él fue donde ellos. Y cuando Él fue donde ellos, les dijo, vengan a mí todos los que estén cansados, los que estén desesperados, todos los que estén sufriendo, vengan a mí y yo les haré descansar. Esta es la invitación del Señor. Esta es la invitación del Señor ahora. ¿Cuántas personas que vean esta reflexión o que la escuchen estarán pasando por un momento difícil de su vida, muy difícil de su vida? A lo mejor una situación que no saben cómo manejar. A lo mejor una situación que ya se les fue de las manos. A lo mejor un problema tan grave, tan difícil, que piensan que no tiene respuesta. ¿Sabe? El único que se puede compadecer de usted es el que se compadeció de mí. Se llama Jesucristo. Él tiene compasión por la humanidad. Él tiene compasión por el ser humano. Él tiene compasión por la creación. Él tiene compasión de aquel que está sufriendo. Así que si en este minuto usted está sufriendo, venga a Cristo. Abra sus brazos a Cristo. Abra su corazón a Cristo. Dígale a Cristo lo que le está pasando. Y yo le aseguro una cosa. Se la aseguro, pero tácitamente, de Él usted recibirá no solo consuelo, no solo ayuda, sino la solución al problema que está viviendo. Cristo es el único que entiende su dolor y mi dolor.